Amados hermanos, buenas tardes. Hermanos, este mensaje que traigo en esta tarde es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y realmente deseo compartirlo con ustedes porque muchas veces cuando llegamos a conocer al Señor y aceptamos seguir sus mandamientos y tratamos de llevar una vida cristiana, nunca seremos perfectos porque el único perfecto es Dios, pero tratamos de llevar una vida medianamente haciendo la voluntad de Dios y haciendo todo lo que Dios nos manda y que sea para gloria y honra de Él, cuesta, porque la vida cristiana no es fácil. Aquel que cree que cuando conoció al Señor la vida va a ser fácil, no va a ser fácil, pero con la diferencia que cuando no tenemos al Señor, estamos solos en este mundo y seguramente no tenemos quien nos guíe y nos dé la victoria. En el caso cuando tenemos al Señor, sabemos que aunque es difícil, tenemos a Dios para que nos ayude a solucionar y a enfrentar cada una de las pruebas que nos tocan. Aparte dice que el Señor no nos dará una prueba que nosotros no podemos soportar. Y nosotros le creemos y digo amén a eso, porque he pasado por muchas pruebas a lo largo de mi vida, junto con mi familia, y ninguna de esas pruebas no la pude soportar. Siempre la pude soportar porque la ayuda de Dios siempre estuvo de mi parte y de mi familia. Amén. Entonces, el título de esto para el día de hoy es: para seguir a Dios hay que ser valientes. Los cobardes no pueden seguir a Dios. Hay que ser valiente para seguir a Dios y para cumplir con los mandamientos de Dios. Bien, vamos a leer en el libro de Hechos 9, después que Saulo queda ciego cuando va camino a Damasco, que se cae el caballo a escuchar la voz de Jesús. Él queda ciego por 3 días y aquí que Dios le habla a un varón llamado Ananías. Después léalo en su casa. Yo voy a ir leyendo pequeñas porciones del Evangelio de hoy, pero está bueno que usted en su casa después lea todos los capítulos completos de las personas que hoy voy a nombrar. En el primer lugar, Ananías. El pastor Miguel, en una de las prédicas pasadas, lo nombró también. Y dice que estaba Ananías en su casa y dice así en el libro de Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy a tus órdenes y a tu disposición. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Digo, Ananías le diría al Señor: Señor, me estás mandando a que directamente me mate, me muera, porque este hombre, ¿a qué ha venido acá? A matar a los cristianos. Pero he aquí, Ananías había dicho: heme aquí, en señal de obediencia a Dios. Y en el capítulo 15 el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando el Señor pone en nuestro corazón un mandamiento o algo que tenemos que hacer, no está mal a veces preguntar al Señor: ¿por qué me mandas? ¿O por qué esto? ¿O por aquel otro? Lo que está mal sería que después que el Señor nos muestra lo que tenemos que hacer, desobedecerle. Porque los propósitos de Dios se van a cumplir siempre, aunque nosotros
no lo hagamos, otro lo hará. Pero Ananías en este caso, si bien buscó la forma, tal vez no de no ir, sino de entender por qué lo mandaban, obedeció a la voz de Dios, fue y cumplió, a pesar de que él creía que le iba a ir mal. Después termine lo de leer y va a ver que cómo resulta de todo esto. Pero resulta para bien, primero por la obediencia de Ananías y segundo, vuelvo a repetir, porque cuando Dios nos acompaña, todas las cosas nos ayudan para bien. Y seguir a Dios, como dije en un principio, es para valiente. Vamos a leer también en el libro de Daniel, y acá hay 3 personas que el Evangelio nombra, y dice que Daniel 3, versículo 8, dice que el rey Nabucodonosor en esa época había mandado a hacer una estatua y que todo el mundo debía adorar esa estatua. Pero hubo 3 personas que se negaron a eso, y obviamente todos los que no querían a estas personas, llegaron al rey con malicia, llevando chisme y hablando mal, para que el rey tomara cartas sobre el asunto. Y dice en el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libere de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más que lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como el orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: el rey, es verdad, oh rey. Y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Vaya si seguir a Dios es para valiente. Acá vemos como a Sadrach, Mesach y Abednego no pensaban en lo más mínimo cumplir con las leyes de los hombres, leyes que irrumpieran
sobre las de Dios. Porque a nosotros Dios nos manda que debemos cumplir con las leyes del hombre siempre y cuando esas leyes no se superpongan a las de Dios o no quieran romper o manchar las leyes de Dios. Estos hombres lo tenían clarito y prefirieron morir antes de romper las leyes de Dios. Por eso le digo, hermanos, hermano, hermana, seguir a Dios es un acto para valientes, porque muchas veces, y en actualidad en otros lugares del mundo, seguir a Dios es significado que si te descubren, te matan. Que seguir a Dios, si te descubren, vas preso. Acá en nuestro país por ahora no pasa eso. Pero ¿estamos dispuestos a seguir a Dios hasta el último momento y bajo todas circunstancias? Yo sí. Creo que mi familia también. Pero jamás haré algo en contra de la voluntad de Dios. Hablamos de Moisés también. Moisés dejó todo lo que él tenía cuando descubrió que todo lo que él tenía y hacía era en contra de lo que él era, un hijo de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y dice que una vez él estaba apacentando las ovejas y escuchó la voz de Dios a través de una zarza que no se quemaba. Entonces, sorprendido, dice en Éxodo 3, versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, la llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Señal de obediencia. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y ahí el Señor le habla a Moisés, le habla del sufrimiento de Israel, que él había visto, el sufrimiento de Israel, y le ordena a Moisés que debe ir, volver a Egipto, donde él era buscado por un crimen, y a hablar para que su pueblo sea libre. Pero no iba a hablar con cualquiera. Iba a hablar nada más y nada menos que contra el mismo faraón, el que tenía el poder para decidir quién moría, quién no moría, si esta ley se cumple, esta ley no se cumple. Y Moisés también le dice en un principio al Señor: pero yo soy retardado de lengua, mirá, tengo que hablar con Faraón. Pero cuando Dios le pone en su corazón que debe hacer su voluntad, él va y cumple con la voluntad de Dios. Y gracias a Moisés, el pueblo de Israel fue liberado. ¿Necesitó valentía Moisés? ¿Necesitaron valentía Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Necesitó valentía Ananías? Hermanos, les vuelvo a repetir, el camino cristiano es solo para valientes, no es para cobardes. Si estás dispuesto a seguir a Dios y a poner a Dios en primer lugar, este es el camino. Es cumplir con todo su mandamiento. Y para cerrar, quien no puede pasar por alto en una oración como la de hoy, en una meditación como la de hoy, es nuestro Señor Jesucristo. Vaya si nuestro Señor Jesucristo fue valiente. Porque nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue escupido, fue burlado, le clavaron unas espinas en su cabeza, le clavaron una lanza, se desangró por completo en la cruz para darnos el perdón que inmerecidamente, porque no lo merecíamos, pero Él por su amor a nosotros se entregó. Y vaya si fue valiente, soportó todo y en silencio. Hermanos, yo los exhorto para que sigamos un camino en el cual demostremos nuestra valentía y nuestro amor a Dios. Les vuelvo a repetir, solo los valientes siguen a Dios. Amén. Dios me los bendiga y gracias, Señor, una vez más por traer
este mensaje que pusiste en mi corazón y que yo pueda compartirlo con mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén.